Buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. ¿Me pueden decir en qué habíamos quedado la clase pasada? Por favor. ¿Aló? Bueno, yo pregunto entonces. Gabriel Gironda, ¿en qué hemos quedado la clase pasada, por favor? Disculpe, ingeniero, la anterior clase no pude conectarme. ¿Y no se ha puesto al día? No, todavía no he podido. Estoy con hormigón, harto. Entregamos proyecto la siguiente semana. Bueno. Conmigo va a tener un puntito menos. Porque yo califico hay una evaluación continua. Bueno, ni qué hacer. A ver, bueno, vamos a preguntar a otra persona. Gracias. Mario Gabriel Salvatierra. Sí, ingeniero. ¿En qué hemos quedado la clase pasada? Un segundito, Inge. Voy a ir por mis apuntes. Ay. Justamente estábamos hablando, nos había dado como práctica lo del plan Boyan. Teníamos que averiguar. Ya. Y estamos hablando de la independencia. Sí. El control que tenían los países exteriores al colonizarnos. Ya. Ya, gracias. Ratito, por favor. He prendido la luz porque se nubla y se oscurece fácil. Bueno, gracias entonces, Mario Gabriel. Hemos conversado sobre la independencia en realidad como consecuencia nomás de la ordenación del territorio que nos dejaron los españoles, que era unas ciudades fundadas para poder sacar las riquezas que hubiera en este país, unos caminos que se hicieron en función de eso, también para llevar esas riquezas hasta el puerto, y bueno, seguir cada vez avanzando más en el territorio, ¿no? Así ordenaron el territorio los españoles. Ellos no vinieron a ordenar para que este territorio se desarrolle, así. Ustedes han visto el Plan Boyán. Es el único plan que ha habido para desarrollar en nuestro país, ¿no? Después no ha habido planes, ¿no? Ustedes ven los candidatos a presidentes, etcétera, nunca dan nada concreto. ¿Cuál es su plan de trabajo? No dan nada completo, ¿no? Nada. Muy pocos políticos se han preocupado de, por lo menos, cumplir de alguna manera el trabajo que se les ha encomendado. Entonces, el Plan Boyán fue una misión que llegó ¿no? Ustedes han
ya averiguado eso de los Estados Unidos y se llamó Boyan porque el que dirigía la misión era el señor Bojan o Boyan, como quieran llamarle, porque creo lo más correcto es Boyan, ¿no? Y eso pues ha dado lugar al desarrollo del Oriente, porque se hizo el camino Cochabamba-Santa Cruz, se hizo el ingenio azucarero Guavirá, ¿no? Sobre la base del Plan Boyan. Entonces, prácticamente nuestro territorio no ha cambiado mucho desde la colonia, porque hemos seguido siendo exportadores de materias primas. Si antes los españoles se llevaban de aquí todo lo que podían, oro, plata y algunas cosas más, después era lo mismo. En la independencia, pues no eran los mismos minerales más otros que igual tenían que salir al puerto para irse a Europa, Estados Unidos, etc., ¿no? Entonces, nuestro territorio se ha mantenido como estaba, ¿no? Eso era en principio lo que habíamos conversado. Así que ahora vamos a conversar del mito productivista, porque esto también es actual, ¿no? El mito productivista. Actualmente escuchamos hablar a candidatos o a algunas autoridades, ¿no?, que van a industrializar el país. Este país ya fue industrializado y ahora ¿dónde están esas industrias? Ya no hay, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este es un sistema americano, ¿no? Dice, hay que industrializar el país. Hay que crear industrias que sean industrializantes. Ojo con esto, no le estoy diciendo. Industrias industrializantes. Es decir, que debería invertirse en unas industrias que van a requerir otros insumos. Van a requerir otros insumos. Entonces se va a requerir otras industrias para proveer a las industrias que se habían asentado, ¿no? Entonces, eso dice, va a producir una especie de bola de nieve que va a comenzar a crecer, ¿no? Una bola de nieve que va a comenzar a crecer porque las industrias van a requerir de otras industrias, ¿no? Y eso va a mantenerse y va a aumentar. Esa es la mentalidad que hubo en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y en realidad nuestro país, Bolivia, tenía muchas industrias y muy buenas industrias, ¿no? Hemos tenido, creo que alguna vez ya les he comentado, hemos tenido hasta una fábrica de llantas muy buena porque teníamos goma del norte del país, ¿no? Se exportaba caucho. Entonces, había una fábrica en Cochabamba, estaba la Cimeri, con Z Cimeri, que era una fábrica de llantas. Luego hemos tenido de calzados, de aquí se exportaba calzados. La Manaco era una gran fábrica que producía calzados Bata, que es patente canadiense, ¿no? Y llevaba gente a Chile para capacitarlos y volvía a traerlos aquí con contratos y los
les mejoraba los sueldos a los que iban a Chile, ¿no? Después, aparte de la fábrica Manaco, había la fábrica Tardío, en Cochabamba, ¿no? Estoy hablando de la fábrica Tardío, la fábrica Gamboa de calzados. Y había otra más que era el portavoz de la moda, así se llamaba. Y competían porque eran muy buenos productos. En Oruro había la fábrica Zamora, que no solo producía zapatos de trabajo para las minas, para los mineros, para esas actividades, sino también producía calzados de calle, etcétera, ¿no? Y en La Paz, pues aquí también había una fábrica de calzados que era Eduardo, Calzados Eduardo. O sea, había una cantidad increíble de calzado, de fábricas de calzados de buena calidad, ¿no? No los que vienen ahora que son de plástico, eran de buena calidad. Esa calidad se puede encontrar tal vez en el Uruguay ahora porque ellos tienen una buena, trabajan en ganadería, ¿no? Entonces tienen cueros de buena calidad, los argentinos también, pero tienen buenas industrias en eso. Pero la nuestra se ha ido al lago. Se han ido cerrando las fábricas. La Manaco se ha reducido bueno, hacen calzados para afuera bajo el sistema maquila. Es decir, aquí se produce, pero no se vende nada de esos modelos, todo se va afuera, ¿no? Son contratos de esa manera que hacen y que entonces no se pueden vender en el país. Son muy buenos calzados, pero todo se va afuera. Ese es el sistema maquila. Entonces, eso es para bata que hacen. Pero la fábrica misma se ha reducido bastante, ¿no? Antes era mucho más trabajadores de lo que hay ahora, a tal punto que aportaban para un equipo de fútbol y ese equipo era muy buen equipo, porque tenían dinero, ¿no? Más o menos como el Wilstermann, que todos los del Yoidaire boliviano aportaban, entonces el Wilstermann podía disputar bien los campeonatos, pero ahora no tienen aportes, porque el Yoidaire boliviano ha desaparecido, ¿no? Prácticamente ha desaparecido. Entonces, lastimosamente eso pasa, ¿no? Entonces, en calzados, la fábrica Zamora de Oruro se ha reducido ahora a producir calzados de trabajo, ¿no? Después, las fábricas de fósforos, por ejemplo. Había dos fábricas de fósforos y de buena calidad. Una era la Fábrica Nacional de Fósforos y Cerillos, ¿no? Fábrica Nacional de Fósforos y Cerillos, que, eh, que funcionaba y eran de muy buena calidad. El cerillo lo podías encender en cualquier lado, ¿no? En una pared, en la suela de tu zapato. Eso era muy interesante y de buena calidad. Y los fósforos eran buenísimos, no eran estos que se rompen cuando uno está queriendo encender o que se apagan rápido, no, eran muy buenos fósforos. Y la fábrica Llama, que era también buenísima, que le hacía competencia a la Fábrica Nacional de Fósforos. Solo para citar algunas fábricas, ahora en textiles, la Fono, la Said, eran pues industrias de alto nivel, porque esas máquinas se han ido a Chile y los chilenos están produciendo textiles ahora, ¿no? La fábrica Yarur Simar de Chile produce, ¿no? Pero ese equipo era de aquí, de la SAID, ¿no? Y así se han ido perdiendo las cosas, las textileras muy buenas. Entonces, este mito productivista que dice que las industrias van a
requerir insumos de otras industrias y así se va a producir un efecto de bola de nieve que va a hacer que un país se industrialice y pueda salir de la situación de dependencia que tiene. No se ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que con esta idea de industrializar el país se pretende? Es decir, se está queriendo que se invierta en industrias. Al invertir en industrias, se deja de invertir en salud y educación, ¿no? Entonces, no hay inversión humana, ¿no? Escuelas, se necesita hospitales, saneamiento. Entonces no ha habido con esta idea de invertir en industrias, no ha habido ese efecto de bola de nieve y tampoco ha habido la mano invisible que iba a redistribuir los ingresos de las industrias. O sea, que se iba a lograr mayor equidad social, ¿no? Porque no ha habido esa mano invisible que pueda repartir los ingresos y disminuir esas diferencias entre los más ricos y los más pobres, ¿no? Entonces, esa idea del mito productivista es una idea que hay que desechar. Mientras no se haga inversión humana en salud, educación, ¿no? No vamos a salir de la situación en que estamos. Nos hacen creer que vamos a industrializar, va a haber trabajo. A ver, ¿con quién van a competir? La China hasta en Estados Unidos está vendiendo sus cosas. Los brasileños aquí han copado el mercado con zapatos de plástico, zapatos bien baratos. Entonces, las nuevas industrias se han ido cesando, pues. No pueden, ni en la parte agrícola podemos competir con los peruanos que nos están inundando con sus productos. Pero no hablaré de la parte agrícola, estamos hablando de las industrias, ¿no? Entonces, es difícil competir con la Argentina, con Chile, Brasil, todo traen, ¿no? Cuando había el Pacto Andino, se decidió qué cosas iba a producir cada país y tenía que comercializarse entre los países del Pacto Andino, pero que no ninguno iba a producir lo mismo. A Bolivia le tocó, por ejemplo, como país minero, que produjera equipos para minería. Entonces hizo un convenio con Atlas Copco, que es una fábrica sueca, y aquí estaban produciendo, ¿no? También a Bolivia le tocó en vehículos producir vehículos livianos, ¿no? Y se producían unos jeeps aquí y también camiones pequeños, creo que nos tocó dentro del Pacto Andino. Y así cada país, otros tenían que producir camiones grandes, así, pero no iba a haber competencia, sino complementariedad, ¿no? Esa era la idea. Ese era el mercado común de los países andinos, ¿no? El Pacto Andino o el Acuerdo de Cartagena, así se llamaba. Y había pues una serie de resoluciones. Y en realidad se estaba
más o menos haciendo eso, porque aquí se creó Cofadena, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, y Cofadena era la que administraba la fábrica de autos, de automóviles, y bueno, las cosas que nos tocaron dentro del Pacto Andino que teníamos que producir, ¿no? Pero no ha funcionado eso. Y Cofadena sigue existiendo, ahí tienen hasta su edificio, pero no sé qué producirá, ¿no? Entonces, no ha funcionado. O sea, Bolivia pertenecía no solamente al Pacto Andino, sino también al Mercosur, pero en ninguno Bolivia está considerado como algo sobresaliente siquiera, ¿no? Así, ese es el mito productivista. Entonces, es una idea que no hay que considerarla con mucha seriedad. La inversión tiene que ser inversión humana, salud y educación. Y eso les voy a decir por qué después, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Vamos entonces a borrar esto. Y vamos a pasar a ver un subtítulo que es desarrollo y territorio, ¿no? Entonces, bueno, se habla de desarrollar el país. ¿Cómo podemos hacer? Y entonces surge, por ejemplo, el liberalismo. Existe el liberalismo, como una opción. ¿Qué pasa? Ya, como una opción, el liberalismo, ¿no? Entonces, el Papa se ha ocupado y mucha gente, de decir que el liberalismo es salvaje, porque conduce a una élite. Conduce a una élite, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra opción tendríamos? El socialismo. El socialismo. ¿Será una opción? No voy a discutir. Puede haber en nuestro grupo gente que tenga una y otra idea. No es que, la idea no es que discutamos ni salvemos al mundo, simplemente estoy dándoles las opciones que me parecen, sin querer entrar en mucha discusión. El socialismo es burocrático. Y también conduce a una élite. Conduce a una élite. Eso se ha visto
en muchos países que adoptaron el socialismo, la Unión Soviética era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Entonces, eran muchas repúblicas. Si se corta, volvemos a entrar, ¿ya? Entonces, eran muchas repúblicas que que habían conformado la Unión Soviética, pero aparte de eso había países que estaban dentro de esa área, ¿no? Como Polonia, eh, Checoslovaquia era un solo país, ahora se ha dividido en dos. Checoslovaquia, luego Bulgaria, Hungría, estaban dentro del área socialista. Se ha dicho que es burocrático porque a diferencia del liberalismo, en el socialismo tienen que crear fuentes de trabajo para todos, es decir, todo el mundo tiene que tener trabajo y tener su ingreso para sobrevivir, ¿no es cierto? Dentro del marxismo, la sociología marxista indica eso, ¿no? Pero veremos en el liberalismo primero. El liberalismo está dentro de lo que se llama la sociología funcional, ¿no? Tiene su propia sociología, la sociología funcional. Y ahí se analiza, ¿no? Y siempre hay desocupación. ¿Por qué? Porque las empresas requieren las empresas requieren mano de obra. Entonces siempre va a haber desocupación porque cuando las empresas se quieren contratar, van a poder contratar con menores salarios y apropiarse de una plusvalía que dentro de esta sociología esa plusvalía es el trabajo no pagado al obrero, ¿no? Eso es dentro del liberalismo. Entonces siempre va a haber desocupación, porque les conviene a los empresarios que haya desocupación para poder seleccionar a su personal y tener el personal más adecuado y pagado, pues, pagado con menos de lo que correspondería, porque ellos se apropian de ese trabajo no pagado al obrero, ¿no? Que eso le llaman plusvalía. Pero en el socialismo, ¿qué pasa dentro del análisis aquí del socialismo cuando se habla de la sociología marxista? No tiene que haber pues desocupación. Es decir, todos están trabajando para el bien común, ¿no? Pero para que no haya desocupación, ¿qué hacen? Crean trabajos o crean no trabajos, sino puestos de trabajo que no tienen casi nada que hacer. Por eso esa maquinaria se vuelve pesada. Pesada se vuelve esa maquinaria. Funciona, pero es pesada porque un trámite tiene que pasar por muchas manos, ¿no? Y cuando eso podría hacerse muy fácil con una o dos personas, ¿no? Entonces, y eso es posible también, se ha podido ver en los países socialistas europeos, ¿no? Y asiáticos, que pues se burocratizaban. Un trámite podía durar mucho tiempo. Era una maquinaria muy pesada. Hasta en los deportes se veía eso, porque cuando se presentaba la Unión Soviética con su equipo de fútbol a los campeonatos mundiales, era muy buen equipo, pero todo funcionaba como como una, no solamente,
todo era como de memoria, ¿no? Entonces, si alguito fallaba, ya fallaba el equipo. Y entonces eran equipos realmente que participaban, buenos, pero cuando alguito les fallaba ya se iban al agua. Por eso nunca han podido sacar un campeonato mundial, ¿no? Y yo lo comparo eso porque digo, así era su maquinaria. Era como un engranaje que estaba funcionando, pero muy pesadamente, porque era mucha gente metida en lo mismo, ¿no? Entonces, eso ha estallado finalmente, pues porque eh, se han creado élites que se han apropiado de la riqueza, ¿no? Y eso se ha visto cuando ha caído la Unión Soviética, cuando ha caído el muro de Berlín. Entonces, eh, estos países, la gente se ha levantado y bueno, en estos países han visto en qué lujo vivían los que dirigían, ¿no? Y realmente ha despertado la ira de la gente por la forma en que habían sabido vivir. Un lujo increíble, ¿no? En algunos casos los han fusilado al presidente y a su esposa porque eran como la misma cosa, ¿no? Ceausescu en Rumania, ¿no? Había sabido vivir pues, en una riqueza increíble, en un lujo. Su esposa tenía miles de pares de zapatos ahí. La gente que se ha entrado al palacio de gobierno ha encontrado pues, esas cosas. Y a Ceausescu y a su esposa los han fusilado, ¿no? Y así ha pasado en todos estos países. Algunos se han dividido todavía, ¿no? Como Checoslovaquia, ahora es República Checa, y otro país es Eslovaquia. Se han dividido. ¿No? Muchos países han salido de lo que era la Unión Soviética y los países bálticos. Han aparecido países pequeños, ¿no? Moldavia, así que son pobres, porque se han quedado sin nada. Cuando era la Unión Soviética, todo les han absorbido. Y Ucrania es un país de paso del petróleo y del gas de los rusos. Entonces, ¿qué han hecho los rusos? Han invadido Ucrania, han invadido Chechenia, que eran antes repúblicas soviéticas. Como ellos quieren seguir manteniendo hegemonía en ciertas cosas, pues los han invadido, ¿no? Entonces, ese es el resultado del socialismo, lastimosamente, porque en teoría es muy humano, parecería muy humano, ¿no? En teoría, y muchos pensadores y gente muy capaz ha pensado, ha creído en eso. Y muchos han dado su vida por eso. El Che Guevara, que era, pues, creía en el hombre nuevo, y entonces ha ido a distintos países del mundo a hacer que se levanten contra de los opresores. Pero él tenía esa idea, ¿no? de que tenía que existir un hombre nuevo, pero no hay el hombre nuevo, no he visto, lastimosamente. Nuestra experiencia en Bolivia no es tan buena, ¿no? Porque lo que se han ocupado es de amasar fortunas y seguimos teniendo la misma pobreza. Vean, al norte Potosí, los potosinitos siguen llegando aquí. Una pobreza extrema. Es una pobreza similar a los países de Asia o de África.
Entonces, por eso yo no quiero discutir, son puntos de vista. Puede haber socialistas, y les digo, en teoría hay una teoría muy interesante, pero en la realidad se ha dado. ¿Habrá otra opción? Tal vez el retorno a modelos tradicionales. Yo le veo difícil el retorno a modelos tradicionales porque la colonia ha cambiado mucho las cosas. Como se ha introducido el individualismo, el uso del dinero, la propiedad privada, se ha introducido todo eso. Entonces es un poco difícil, ¿no? Ha habido grandes cambios con la colonia y luego con la república. Entonces, el retorno a modelos tradicionales es imposible, ¿no? Es muy, muy dificultoso. Entonces yo les pregunto, ¿habrá alguna otra opción? Si comenzáramos a desarrollar el capital humano del país, tendríamos lo siguiente. Pondríamos al hombre como motor del desarrollo.
estaríamos poniendo al hombre como motor del desarrollo. Porque cuando se invierte en el capital humano, es invertir en educación y en salud. Y ese hombre no solamente es el motor del desarrollo, sino que también es no quiere funcionar. Al decir el motor de desarrollo, estamos diciendo que es el medio para lograr el desarrollo. Y es el fin, porque ¿para quién se quiere el desarrollo? Para el hombre mismo. Queremos desarrollar, ¿para qué? Para el hombre. ¿Quién va a llevar adelante el desarrollo? El hombre, ¿no? Entonces, yo les estoy hablando de un 8, aparte del liberalismo, socialismo o modelos tradicionales, de un 8 modelo que piense más en el capital humano del país. Porque ese capital humano es imprescindible para llevar adelante el desarrollo. Sin gente formada, sin gente capacitada, es imposible, ¿no? Miren, ha habido experimentos aquí y ¿qué ha pasado? La gente no estaba formada. Entonces, ¿qué se ha dado? ¿No? Corrupción, cosas así. Pero la gente que tiene formación, que tiene educación, va a pensarse en el otro también, ¿no? Entonces, el fin es satisfacer las necesidades de la población. Ese es el fin, satisfacer las necesidades de la población. ¿Y quién va a llevar adelante el desarrollo? Es el mismo hombre, ¿no? Entonces, recuérdenme ustedes cuál es la misión de la carrera de ingeniería civil. Le voy a aumentar puntos aquí, me dice. La misión. Es ingeniero formar ingenieros civiles líderes. ¿Ya? ¿Qué más? La misión es formar ingenieros civiles que sean capaces de diseñar, controlar obras y construir. ¿Para qué? Para el Ingeniero, desarrollo Para el del país. desarrollo. ingeniero, ¿Qué la es? misión del ingeniero, o bueno, la misión es formar ingenieros civiles idóneos de reconocida calidad y excelencia para el crecimiento y desarrollo sustentable del país. Ya. Esa es la palabra clave, el desarrollo del país. ¿Quiénes han dado, me dan sus nombres, por favor, que han participado? Monasterio Juan Pablo, Ya. Álvaro Elías. Ya. Calle Ingala, Iván Denis. ¿Cómo? Ah, Calle, ¿no? Calle Ingala. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, en la misión nuestra está para el desarrollo sustentable del país. Dice, yo no estoy muy de acuerdo con la redacción, me parece medio mala. Entonces, creo que los que han redactado deberían todavía pasar algunas clasecitas más, ¿no? Porque les decía, se necesita salud y educación. Entonces, en la parte de educación, pues a veces la redacción no es tan buena. Yo no estoy muy de acuerdo con esa redacción, pero sí estoy de acuerdo con que
esté el desarrollo, porque nosotros somos universidad estatal, pública, ¿no? En primer lugar. Y segundo, como ingenieros civiles tenemos que ver el desarrollo del país. Cuando hacemos un camino, cuando hacemos aeropuertos, puertos, cuando hacemos ferrocarriles, o en las ciudades construimos industrias, que construimos hospitales, o hacemos obras de saneamiento como alcantarillado, agua, tratamiento de desechos sólidos, tratamiento de aguas. Esa labor del ingeniero civil es importantísima, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué es el desarrollo. Ahora díganme ustedes, ¿qué es el desarrollo? Pues tenemos que entender cuál es nuestra misión. Nos están dando una misión redactada mal, qué bien ya redactada ahí. Pero tenemos que saber qué es el desarrollo, si para eso nos estamos formando. Digan ustedes, tienen la palabra. Nada, voy a preguntar entonces, porque si están en octavo, noveno semestre y no saben eso, entonces tienen que volver a primer año. Diga, por favor. Tal vez, para mi parecer, el desarrollo es el proceso por el cual una comunidad llega a progresar, tanto económicamente y social, y podría ser también políticamente y culturalmente. Ya, le agradezco. ¿Cuál es su nombre? Cristina Ñeguaya. Ya. Yo hace un rato les dije, ¿no? ¿Cuál es el fin? Y les dije, satisfacer las necesidades de la población. Entonces, ¿para qué queremos desarrollo? Para satisfacer las necesidades de la población. ¿Y cuáles son las necesidades más básicas? Fundamentales para vivir. Son saciar el hambre y saciar la sed, ¿no? Y la protección climática. Y eso se traduce en pan, techo y trabajo. El trabajo también es necesario, ¿no? Entonces, ¿qué estoy planteando con esto? Un otro modelo que sea más humano. O sea, humanista. Y recuerdan ustedes cuando habíamos visto el desarrollo de la evolución humana, urbana y de la técnica, y les dije, ¿qué viene ahora? Después de ese capitalismo industrial, ¿qué viene? Y les había dicho, por un lado, puede venir una sociedad de tipo una sociedad más ecologista, humanista, o si no, tecnócrata informatizada. O una simbiosis de ambos, les decía, porque eso es lo que se ve más o menos a dónde nos están conduciendo. Se habla de ciudades inteligentes, se habla de transporte inteligente, ¿no? Y la informatización y la tecnocracia están pues al día. Pero por otro lado también hay una defensa del medio ambiente, hemos visto en el mundo en que vivimos, de la biosfera, ¿no? Y ya en nuestras leyes
cada obra que se hace tiene que tener su ficha ambiental, ¿no es cierto? Entonces la idea es esa, de que requerimos un modelo más humano, más humanista, donde el hombre sea el medio y el fin del desarrollo. ¿Para quién el desarrollo? Para el hombre. Por eso digo humanista. Humanista quiere decir hombre. Entonces necesitamos, yo creo que podría ser otro modelo más humano, humanista, ¿no? Tal vez, entre paréntesis, ecologista, de acuerdo a lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces, es lo que requeriríamos. Si no hay solidaridad, por ejemplo, que está dentro de lo humanista, no vamos a poder salir adelante. Pero mientras haya esos egoísmos, esas mezquindades, ¿no?, en las que nos estamos moviendo, estamos arruinados. Estamos arruinados. Se tiene que tener más sensibilidad frente al otro, al prójimo. Entonces, yo he tenido discusiones respecto a esto porque ahora están retomando la malla curricular. Claro, lo van a retomar ahora, ¿por qué? Porque nadie puede asistir, ¿no es cierto? Y seguramente van a elegir horarios donde tengamos clases. Para entonces decir, se ha decidido esto. Pero la malla curricular tiene que estar pues enfocada a algo, ¿no? No necesitamos tecnócratas así, a secas. Los van a especializar en una cosa y nada más. Necesitamos gente, profesionales con más sentido humano. Yo ya he discutido eso con las autoridades actuales. He dicho, las materias humanísticas tienen que mantenerse. Porque ya les he mostrado yo, el ingenierito no está solamente con sus cálculos, precisión y simetría. El ingenierito está bajo un marco administrativo, bajo un marco político y bajo un marco económico. Entonces tiene que saber cómo moverse dentro de eso. Tiene que saber cómo se va a mover dentro de ese marco administrativo, económico, político. Entonces no es cálculo, presión y simetría nomás. Y justamente quieren las materias humanas, las materias que tienden a ubicar el medio en el que va a trabajar el ingeniero, las quieren ponerlas como electivas, les están restando importancia, ¿no? Y seguramente lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ahorita hay pandemia, los cursos se dictan de forma virtual, ¿no? Entonces va a ser difícil ponerse de acuerdo en una hora para poder hacer las reuniones virtuales, harán, pues, ¿no? Para llevar adelante, ¿no? Eso tenía que haberse hecho ya hace 3 o 4 gestiones que han ido dejando pasar, desde el ingeniero Calla, el ingeniero Díaz, el ingeniero Pastén, el ingeniero Muñoz, me estoy saltando, Bermejo. Todos han ofrecido en sus propuestas la nueva malla. Y nos han querido engañar haciendo algunas reuniones y queriendo hacer aparecer una nueva malla, ¿no?, que no tenía pies ni cabeza porque no sabían a dónde nos conducía. Lo primero son los objetivos. Lo primero tienen que ser los objetivos. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos a ir? Y si no ponen objetivos de esas reuniones, ¿qué objetivo tienen? Si no hay un objetivo, no tiene sentido.
¿no? Y nos han engañado ahí haciendo reuniones, comiendo un sándwich ahí. Y cada uno hablando, pero ¿saben qué es esto? Era un diálogo de sordos, porque uno hablaba y los otros no lo escuchaban. Y entonces el otro hablaba y los otros no lo escuchaban. Entonces, ¿para qué esas reuniones? Primero hay que definir objetivos y luego la metodología, cómo se va a hacer. No es cosa de decir, vengan, ya aquí están sus sanduichitos de refrigerio, ¿no? Y estar ahí sentado. No. Metodología, ¿cómo se va a hacer esto? No es que vaya, dirija cualquiera, que ni siquiera el director estaba dirigiendo las reuniones y cuando se ponía a dirigir hablaba, bueno, otras cosas, nada que ver. Triste. Ojalá que se pudiera conducir mejor esto. Tiene que verse objetivos y metodología. Si no se tiene metodología, ¿cómo se va a discutir? ¿Sobre qué se va a discutir si no hay objetivos? ¿No? Eso yo les digo. Entonces, si quieren hacer desaparecer las materias que son más humanas, que nos conducen a una formación más humanista, bueno, los ingenieros que van a salir van a ser máquinas, no sé, tecnócratas, ¿no? Informatizados, porque van a saber manejar paquetes y simplemente les van a dar los datos, los van a meter al paquete y lo que salga, saldrá. Y no, porque toda obra de ingeniería civil afecta al espacio. Entonces tenemos que saber si está afectando para bien o para mal. Entonces tenemos que tener una idea del entorno. No puede ser, ya les he comentado que cuando han diseñado la 6 de marzo, le han dado el CBR al que estaba haciendo y él ha diseñado ya 1,5 metros de paquete estructural, ¿no? Y cuando han ido a hacer, se han sorprendido, decían, pero si hay unas calles transversales, hay edificios a ambos lados, ¿cómo vamos a elevar esto? Y han tenido que calcular. Entonces, lo que se ha tenido que hacer para bajar el CBR es una estabilización suelo-cemento y con eso ha bajado el paquete estructural y a algo más aceptable que pueda ser viable considerando el contexto, o sea, las intersecciones y las viviendas laterales, ¿no? Entonces el ingeniero tiene que, no es solo usar paquetes. Ratito, por favor, voy a enchufar la batería se está terminando. Cortar ahorita. Ya. Entonces, miren, esto les estoy diciendo para que reflexionen, para que vean. Finalmente, pues se va a tener que decidir algo. Y bueno, hay siempre los que tienen sus tendencias, forman sus grupitos y no están viendo la carrera en general, sino sus intereses, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar que como carrera vayamos a desmejorar, posiblemente, ¿no? No se sabe qué van a plantear ahora, ¿no? Así, yo les voy a
decir algo así muy cortito más. Don Hugo Mansilla, los de ya esto de la técnica que querían salir licenciados, ya hace 50 años que se discutía, ¿no? Y don Hugo Mansilla decía, denles el título de obispo si quieren, pero la calidad se va a ver en el trabajo, ¿no? Y nosotros tenemos que demostrar calidad. Y la calidad no es que sepamos manejar paquetes, simplemente porque tenemos que ver el contexto, tenemos que contextualizar las cosas. ¿Para qué el desarrollo? ¿Quién lleva adelante el desarrollo? Tenemos que tener una idea clara, ¿ya? Eso, entonces, quería decirles. Y entonces ahora vamos a ver otro subtítulo. Quiero cambiar esto. Bueno, vamos a ver otro subtítulo que es necesidades. Necesidades, ¿ya? Entonces, hay tres tipos de necesidades que se atribuyen a algunas partes del cerebro. Entonces, principalmente están las instintivas. Instintivas. Son las necesidades de sobrevivencia. No, podemos poner hambre, sed, procreación, porque una especie no va a sobrevivir si no se procrea, ¿no ve? Y todas las especies están tratando como especie de dar una respuesta histórica a este medio en el que están desarrollándose, ¿no? Entonces, esas son necesidades instintivas. Entonces, el cerebro actúa aquí. ¿El cerebro actúa en qué sentido? Por ejemplo, puede dar lugar a un mecanismo de agresividad, lucha. ¿Por qué? Porque la gente va a pelear por comer, por ejemplo. Si hicieran falta alimentos, eso es instintivo. Entonces, el cerebro hace que haya un mecanismo de reacción para poder obtener el alimento, ¿no? Y eso puede significar luchar o escapar, la fuga, la huida. Entonces, tenemos esas necesidades. No puedo abrir otra página. Bueno, pero aquí podemos. Yeah. Otro tipo de necesidades se refieren a los automatismos sociales. ¿Qué pasa por aquí? Automatismos sociales. Necesidades culturales. Porque nos movemos en un medio social, ¿no?
Entonces, si nos movemos en un medio social, tenemos que comportarnos de acuerdo a ese medio social, que es lo que se quiere. Por ejemplo, un obrero tiene distintas necesidades a un cuadro medio o a un cuadro superior. O el creyente de una religión tiene necesidades distintas al creyente de otra religión. Miren, en 10 minutos se va a cortar y ahí vamos a dejar, ¿ya? ¿Quién me va a enviar la lista? ¿Quién me va a enviar la lista? Edgar Rodrigo. Ya, por favor, gracias. Ya, entonces se nos va a cortar en unos minutitos y ahí lo vamos a dejar. Entonces, estábamos hablando del medio social, ¿no? Entonces, Listo. Por favor. hay Una necesidades consulta. diferentes. Un habitante rural tiene necesidades diferentes a un habitante urbano. A veces los habitantes rurales migran a la ciudad y quieren mantener algunas formas de vida del campo. Y puede resultar eso contraproducente, ¿no? Porque en el campo se vive de una manera y en la ciudad de otra. Entonces es otro medio social, ¿no? Entonces exige, por ejemplo, como les decía, el creyente de una religión tiene distintas necesidades a un creyente de otra religión, o el obrero tiene distintas necesidades al cuadro medio, al cuadro superior. ¿No? Y eso va contra las necesidades instintivas, porque uno en la sociedad, en el grupo social que se desenvuelve, no puede actuar instintivamente. Tengo hambre y pues me como la comida de los otros, ¿no? Ya tiene que medir las cosas, ¿no? Tiene que tener un comportamiento social. Entonces el medio social exige eso. Y finalmente, vamos a citar por ahora, porque después también vamos a ver otras, las necesidades de nuevo en otro tema, cuando veamos equipamientos. Los equipamientos sirven para satisfacer necesidades, pero en este momento estamos viendo las necesidades en función de determinar los objetivos del desarrollo. ¿Ya? Entonces, hay necesidades que tienen que ver con la imaginación. Entonces, tiene que ver con la imaginación, pues la gente tiene sus angustias, tiene sus momentos de reflexión, de creatividad, y son necesidades, son cosas necesarias, ¿no? Estas necesidades permiten la expansión del individuo, es decir, en el sentido de que de crecer la persona, ¿no? De formarse más, en ese sentido, ¿no? Bueno, frente a esto entonces vienen los objetivos del desarrollo.
objetivos del desarrollo. ¿Ya? Entonces, vean, de las necesidades vienen los objetivos del desarrollo. Por ejemplo, uno, y aquí esto está dando respuesta a esa misión que tiene la carrera de ingeniería civil, ¿no? Formar ingenieros civiles para el desarrollo del país. Entonces, el primer objetivo es satisfacer las necesidades de sobrevivencia. Satisfacer las necesidades de sobrevivencia. Eso significa que saciar el hambre, saciar la sed y la protección climática. Ya. Y esto me está haciendo recordar que he visto ayer o anteayer en la televisión que a una señora que vivía en la calle aquí en La Paz, sus familiares la estaban buscando en Chile desde hace 9 años. Y la han encontrado finalmente y se la han llevado. Y la señora vivía aquí en las calles. Y yo decía, pucha, pobre señora, ¿no? Porque dormía ahí en los banquitos que tienen techito, algún lugar donde podía protegerse si llovía. Ahí se acomodaba y se dormía. Y alguien le daba así comidita y se servía comidita. Alguien, o a veces, tal vez tendría hambre, tendría sed. No estaba satisfaciendo sus necesidades porque no tenía una protección climática. La protección climática se refiere pues a la vivienda, ¿no? Y entonces, esas son las necesidades de sobrevivencia. Saciar el hambre, saciar la sed y protección climática. Que eso es lo básico que debería dar el poder público a toda la gente, ¿no? La segunda es el mejoramiento pues ya tenemos 2 minutitos. Ya no quiero repetir esto la próxima clase. El mejoramiento de las condiciones de vida. ¿Y eso significa qué? Significa el acceso al empleo. Todos tienen necesidad de tener un empleo. Por eso nos ofrecen todas las veces, vamos a crear empleos y al final no se crean empleos. Y mejoramiento del cuadro de vida. Mejoramiento del cuadro de vida. Y finalmente la tercera necesidad sería la expansión del individuo. ¿En qué sentido? Les decía yo, en el sentido de tener mayor formación. Luego, mayor educación, tener enseñanza, ¿no? Tener esas opciones. Entonces, esos son los objetivos del desarrollo. ¿Para qué? Para permitirnos la liberación de la alienación en la que vivimos, ¿no? Entonces, fíjense, estamos terminando los objetivos del desarrollo. Esto tienen que saber bien porque están estudiando ingeniería civil en una universidad estatal y nuestra misión es formar ingenieros civiles que puedan llevar adelante el desarrollo del país, ¿no? Entonces,
tenemos que saber qué es el desarrollo, cuáles son los objetivos del desarrollo. Entonces, el objetivo principal es satisfacer las necesidades de sobrevivencia, saciar el hambre, saciar la sed y la protección climática. Luego está el mejoramiento de las condiciones de vida, y eso se va a lograr solamente cuando se dé empleo a la gente y la gente tenga ingresos para poder vivir mejor, ¿no? Y eso significa mejorar su cuadro de vida, es decir, podrán construir una